en principio voy a poner la luz. En principio vamos a meterle manos a este Junipero Gishu. Aquí lo que es la parte esta de aquí coge hacia el interior del tronco. Esto sería un yin ideal, porque el árbol después se va muy arriba. Y entonces pues hacer una copa tan baja ahí, y aparte en este punto pues no sería lo más apropiado. El movimiento tiene un movimiento muy bonito, muy retorcido. Y luego ya el conjunto estira hacia arriba. Entonces lo más probable es que tengamos que coger algún punto de la parte más alta y guiarlo hacia la izquierda. Porque lo que es el movimiento inicial se va hacia la izquierda, pero ya sí es cierto que lo demás ya tira hacia la derecha y no sería quizá lo más apropiado. Así que lo ideal sería sacar en un punto medio aquí más o menos, pues alguna rama, y ya luego el conjunto que se va hacia allá, pues enrafiarlo, alambrarlo y dirigirlo hacia la izquierda. Así que vamos a ir despejando algunas ramas que nos van sobrando, como estas de aquí, que no las vamos a usar porque están muy exteriores. Esta parte de aquí también hay una rama muy fuerte, que creo que es esta. Entonces esas dos ramas las vamos a ir quitando para así poder ir trabajando mejor y ver mejor lo que es el conjunto. En el punto medio, más o menos aquí, creo que es esta rama, sale una que va un poco hacia el frente, que en principio no sé si la usaremos o no, pero ya hay un punto más o menos aquí que a medida que vayamos despejando se verá mejor, que sí que nos viene bien y es lo que en principio vamos a usar. Sí, corta la ras, juega con la herramienta, inclínala. Ahí fuera. Al final vamos a tener que bajar este conjunto de aquí para llevarlo hasta acá, más o menos ahí. O sea, hasta aquí ahora mismo, pues es bajarlo hasta aquí para acercar todo el verde, porque si no se queda muy recto y despejado. Vamos a elaborar una rama y para ello hemos separado los brotes que vamos a usar a diferentes alturas.
principio vamos a usar alambrados hasta más o menos la punta, sin llegar hasta el final. Lo que vamos a hacer es, una vez hemos comprobado de que no interfiere o podemos utilizarlo sin que interfiera la parte baja, vamos a empezar a limpiarlo y luego ya pues a colocarlo. Ahora se empieza a limpiar. Tenemos más o menos el tiro donde viene a caer cada brote, sabiendo si hay alguno que sobra o no. Y ahora limpiamos para simplificar el brote y ya ir posicionándolo en cada uno de los sitios. Todas las puntillas que una vez alambrado y colocado más o menos el brote donde debería ir, se eliminan. Los brotillos que están en exceso, si son muy largos, también se van refinando. Las axilas también fuera. Y así se va reduciendo cada uno de los brotes para ir formando los mochos. Ya más o menos elaborados y bien alambraditos, lo que hacemos ahora es, al ir estirándolo, dejamos los más largos para la parte baja, para el punto superior donde van saliendo, pues vamos ubicando algunos y ya de esa manera vamos creando vamos ya creando las copas densas. En este caso quiero aprovechar para poner verde en esta zona de aquí, pero tengo un poco escaso. Entonces cojo el brote, la parte marrón está donde está linificado. Y aquí empieza la parte verde, me voy al interior del mismo y lo pinzo. Ya tengo brote, un brote más corto, para situar en un punto que me interesa. De la forma en este caso que voy a distribuir la rama, veo que este brote se va para aquí, yo ya lo posiciono y todo lo que va hacia abajo pues lo voy quitando. Luego aparte voy cogiendo y simplificando el brote. Vemos que aquí hay mucho, pues lo voy limpiando. Lo abro y lo voy puliendo. Debería de quedarse ya así en el sitio. Paso al otro y hago exactamente lo mismo. Lo presento y todo lo que va hacia abajo lo voy limpiando. Luego le voy dando contorno desde todos los ángulos. Bueno, voy a hacer la copa superior y para ello pues voy a empezar, como comenté, con los brotes más largos. Voy a empezar alambrando alguno de ellos para hacer las conexiones. Esquivando bien todos y cada uno de los brotes, con mucho cuidado. Vale, cogemos el primero de los brotes, lo posicionamos donde creemos que va a ir, más o menos ahí. A ver, ahí. Y lo que hacemos es modelarlo. Nuevamente, los brotillos que van hacia abajo van fuera y dejamos los superiores y los laterales. Hágale, parce. Te mando. Mándale ahí.